¿Alguna vez te has preguntado por qué caminar con Dios se siente más pesado de lo que debería? No porque estés lejos de Él, no porque hayas dejado de creer, sino porque algo dentro de ti no descansa. Amas a Dios. Deseas agradarle. Oras, buscas, obedeces. Y aún así, hay una voz persistente que susurra que nunca es suficiente. Que siempre hay algo mal. Que si te detienes, si descansas, si sonríes, quizás estás fallando en algo que no sabes nombrar. Muchos creyentes viven agotados no por rebeldía, sino por culpa. Una culpa que no nace del espíritu, sino del miedo, de tradiciones humanas, de enseñanzas mal entendidas. Es una carga silenciosa que se instala en el alma y convierte la fe en tensión constante. Esa voz no grita. No acusa abiertamente. Se presenta como celo espiritual. Como responsabilidad. Como santidad. Pero en lugar de acercarte a Dios, te encoge por dentro. Déjame hacerte una pregunta que puede incomodarte, pero también liberarte. ¿Y si parte de la culpa que cargas nunca vino de Dios? ¿Y si algunas de las cosas por las que te has castigado en secreto jamás fueron condenadas en el cielo? ¿Y si el Dios que intentas agradar no está decepcionado contigo, sino caminando a tu lado con paciencia? Jesús dijo que su yugo es fácil y su carga ligera. No ligera porque no importe la obediencia, sino ligera porque no está diseñada para aplastar el alma. Sin embargo, muchos creyentes viven como si la fe fuera un campo minado, donde un error basta para provocar el enojo divino. En algún punto confundimos reverencia con terror, convicción con condenación y obediencia con autoexigencia implacable. Este mensaje no es una invitación a justificar el pecado. El pecado sigue destruyendo. La obediencia sigue honrando a Dios. La santidad sigue siendo valiosa. Pero la santidad jamás fue diseñada para crecer desde la vergüenza. Dios no transforma corazones mediante el peso de la culpa falsa, sino mediante la verdad que libera. Hay una diferencia profunda entre convicción y condenación. La convicción acerca. La condenación aleja. Una señala algo específico y ofrece camino de restauración. La otra es vaga, constante y paralizante. Una produce vida. La otra produce miedo, ocultamiento y cansancio espiritual. Y muchos creyentes han confundido estas dos voces durante años. La Escritura dice claramente que no hay condenación para quienes están en Cristo. No como una frase poética, sino como una realidad espiritual. Sin embargo, la condenación se ha vuelto el ruido de fondo de muchas vidas de fe. ¿Por qué? Porque aceptamos estándares que Dios nunca habló. Nos arrepentimos de cosas que la cruz ya resolvió. Medimos nuestra vida por reglas que no nacieron del corazón de Dios. Hoy vamos a confrontar 7 cosas que Dios nunca llamó pecado, pero por las que muchos creyentes viven atrapados en culpa. Y si te quedas, puede que descubras que Dios no te está llamando a arrepentirte otra vez, sino a descansar por primera vez. Porque la libertad comienza donde la falsa culpa termina. Antes de nombrar estas 7 cargas, hay algo que debe quedar completamente claro en tu espíritu. No toda culpa viene de Dios. Hay una voz que acusa sin restaurar, que señala sin sanar, que recuerda lo que el cielo ya decidió olvidar. Esa voz no produce transformación, produce desgaste. Y cuando esa voz gobierna, la relación con Dios se vuelve transaccional en lugar de íntima. La acusación constante es una de las estrategias más sutiles del enemigo. No necesita llevarte a una vida de rebelión abierta si logra mantenerte viviendo bajo autoacusación permanente. Si logra convencerte de que Dios siempre está desilusionado, siempre observando tus fallas, siempre midiendo tu desempeño, tu oración se debilita, tu confianza se erosiona y tu fe se llena de ansiedad. La palabra dice que el acusador señala día y noche. Pero el Espíritu no acusa, él esclarece. No aplasta, santifica. No humilla, restaura. Y nunca habla para destruir la identidad de los hijos por los que Cristo murió. Cuando Dios señala algo, lo hace con precisión y esperanza. Cuando no es Dios,
la culpa se vuelve difusa, interminable y opresiva. Jesús confrontó el pecado con verdad, pero confrontó la religiosidad cargada de culpa con fuego. No reprendió a los fariseos por amar poco, sino por imponer cargas que Dios nunca dio. Les dijo que ataban pesos difíciles de llevar sobre los hombros de otros, sin mover un solo dedo para ayudar. Muchos creyentes hoy cargan esos mismos pesos. No porque Dios los puso allí, sino porque nadie les enseñó a discernir. Por eso es tan importante separar la voz de Dios de la voz de la cultura religiosa. Separar escritura de trauma espiritual. Separar verdad de tradición. Dios nunca pidió que vivieras cansado para demostrar devoción. Nunca pidió que vivieras sospechando de la paz. Nunca pidió que te disculparas por ser humano. Hay personas que aman profundamente a Dios, pero viven convencidas de que solo son toleradas, no deleitadas. Oran, pero con cautela. Sirven, pero sin gozo. Obedecen, pero sin libertad. No porque hayan fallado, sino porque la culpa falsa les robó la seguridad. Mientras avanzamos, escucha con discernimiento, no con defensa. Permite que la palabra sea tu autoridad, no tu crianza, no tu entorno, no tu crítico interior. El Espíritu Santo no trae confusión, trae claridad. No avergüenza, transforma. No acusa, redime. Y algo comienza a soltarse cuando la verdad entra. La respiración se hace más profunda. El corazón deja de protegerse. La oración se vuelve honesta otra vez. Porque cuando la culpa que no viene de Dios pierde su poder, el alma vuelve a caminar ligera. Hay una libertad que Dios quiere restaurar en ti. No una libertad para pecar, sino una libertad para vivir desde el amor y no desde el miedo. Y todo comienza cuando reconoces que no toda carga espiritual fue puesta por el cielo. Permanece aquí. Algunas de las culpas que has cargado durante años están a punto de perder su autoridad. ¿Alguna vez sentiste que después de fallar algo dentro de ti se apagó, aunque Dios nunca dijo que había terminado contigo? Ese tipo de culpa no siempre te empuja a huir de Dios. A veces hace algo más silencioso y más peligroso, te convence de volver atrás. No a una vida de pecado, sino a una vida más pequeña. A una versión reducida de lo que Dios habló sobre ti. Hubo un hombre que caminó con Jesús, escuchó su voz, vio milagros de cerca y recibió un llamado claro. Un hombre impulsivo, apasionado, sincero. Tan convencido de su amor que aseguró que daría la vida antes de negarlo. Su nombre era Pedro. No había hipocresía en él. No había doble intención. Solo humanidad bajo presión. Cuando llegó el momento, el miedo habló más fuerte que la convicción. Y Pedro negó conocer a Jesús. No una vez. 3 veces. No fue un error rápido. Fue una caída consciente. Y cuando el gallo cantó, Jesús lo miró. Esa mirada atravesó el corazón de Pedro y lo quebró por completo. Lloró amargamente. El arrepentimiento fue real. El dolor fue profundo. Aquí es donde muchos mensajes se detienen. En la advertencia. En el fracaso. Pero la historia continúa, y lo que sigue revela algo crucial sobre la culpa que no viene de Dios. Después de la resurrección, Pedro no se adelantó con valentía. No reclamó su lugar. Volvió a lo conocido. Dijo algo sencillo que escondía una sentencia interna: voy a pescar. Pescar no era pecado. Las redes no eran rebeldía. Pero representaban un regreso a una identidad antigua, porque la culpa le había susurrado que ya no merecía la nueva. La falsa culpa no siempre te empuja a pecar. A veces te empuja a retirarte. A dejar de esperar. A obedecer sin soñar. A servir sin creer que Dios aún te usará plenamente. Jesús ya estaba preparando restauración. Se apareció en la orilla mientras los discípulos pescaban. Los guió a una pesca milagrosa y luego hizo algo profundamente revelador. Preparó comida. El resucitado, cargando la victoria eterna,
encendió un fuego y cocinó desayuno. No comenzó con corrección. Comenzó con presencia. Porque el amor restaura antes de corregir. Cuando Pedro se dio cuenta de que era Jesús, no esperó a la barca. Se lanzó al agua y nadó hacia él. El mismo hombre que negó, ahora corría hacia la gracia. Se sentaron juntos. Comieron. No hubo reproches. No hubo recordatorios públicos. Y entonces Jesús preguntó algo simple y poderoso: ¿me amas? No preguntó por el error. No pidió explicaciones. 3 veces preguntó por amor y 3 veces devolvió propósito. Apacienta mis ovejas. No era una prueba. Era una liberación. Jesús no estaba abriendo la herida. La estaba cerrando. Pedro ya había arrepentido su pecado. Lo que quedaba no era culpa divina, era autocondenación. Y aquí aparece la primera carga que Dios nunca llamó pecado, pero que muchos cargan como si lo fuera: sentir tristeza profunda, agotamiento emocional o desesperanza. Pedro estuvo quebrado. Lloró. Elías pidió morir bajo un árbol. David escribió salmos desde la angustia. Jeremías lloró por generaciones. Y Jesús mismo lloró abiertamente. Dios nunca condenó el dolor. Nunca reprendió el cansancio humano. Nunca llamó pecado a las lágrimas sinceras. El sufrimiento no es rebeldía. El duelo no es falta de fe. El agotamiento emocional no es ingratitud. Pero la falsa culpa convierte el dolor en vergüenza. Y cuando eso ocurre, dejamos de ser honestos con Dios. Ocultamos lágrimas. Editamos oraciones. Pedimos perdón por sentir. Pedro no necesitaba arrepentirse por estar roto. Necesitaba recordar que su quebranto no había cancelado su llamado. Y el tuyo tampoco. Después de ese encuentro junto al fuego, algo importante ocurre en la historia de Pedro. No se nos dice que recuperó inmediatamente toda su seguridad. No se nos dice que dejó de recordar la noche de la negación. Lo que sí se nos muestra es que Jesús habló propósito sobre él aún antes de que sus emociones sanaran por completo. Esto revela una verdad que muchos creyentes necesitan escuchar. Dios no espera a que te sientas listo para seguir llamándote. No espera a que tu culpa desaparezca para seguir confiando en ti. Él no define tu futuro por el eco de tu peor momento, sino por la obra completa de la gracia. La memoria puede permanecer, pero la culpa pierde autoridad cuando dejas de alimentarla. Arrepentirse no es reabrir una herida que Dios ya cerró. Es alinearte con lo que el cielo dice ahora sobre ti. Pedro ya había cambiado de dirección. Lo que quedaba era aprender a dejar de castigarse. Y aquí aparece la segunda carga que muchos creyentes llevan sin darse cuenta. Hacer preguntas. Dudar. Luchar por entender. Pedro dudó de sí mismo. Tomás dudó de la resurrección. Los discípulos dudaron del testimonio de las mujeres. Incluso después de ver a Jesús resucitado, algunos adoraron y otros dudaron. Jesús no se alejó de ellos por eso. No retiró su presencia. No canceló su propósito. La duda honesta no es traición. Es terreno fértil para una fe más profunda. Job cuestionó a Dios con intensidad. Pidió respuestas. Expresó confusión. Y cuando Dios habló, no lo reprendió por preguntar. Declaró que había hablado con verdad, a diferencia de quienes defendían a Dios sin entenderlo. La falsa culpa le dice al creyente que preguntar es peligroso. Que el silencio es más espiritual. Que la confusión es señal de debilidad. Pero la Escritura presenta a un Dios que invita a razonar, que se deja buscar, que responde a quienes lo buscan con corazón sincero. La duda que busca no apaga la fe. La fortalece. La tercera carga aparece de manera natural en la historia de Pedro. El descanso. Después de todo lo vivido, trauma, pérdida, confusión, Jesús no le exigió actividad inmediata. Le ofreció comida. Le permitió sentarse.
Le dio espacio. Desde el principio, Dios estableció el descanso como algo sagrado. No como lujo, sino como diseño. Jesús se retiraba de las multitudes. Dormía en medio de tormentas. Decía no a demandas urgentes para obedecer al Padre. Sin embargo, muchos creyentes se sienten culpables cuando descansan. Inquietos cuando paran. Ansiosos cuando no están produciendo. El agotamiento se ha confundido con fidelidad. El desgaste se ha llamado sacrificio. Pero Dios nunca llamó pecado al descanso. Descansar no es pereza. Es obediencia. Tu cuerpo necesita dormir. Tu mente necesita silencio. Tu alma necesita espacio. Y eso no te hace menos espiritual. La cuarta carga se asoma aquí también. Decir no. Jesús decepcionó expectativas. Se fue cuando lo buscaban. No sanó a todos. No respondió a cada demanda. Amar no es lo mismo que complacer. Dios nunca te llamó a estar disponible para todos. Nunca confundió límites con falta de amor. Luego está la quinta carga, disfrutar la vida. Jesús comió, caminó, celebró. La Escritura dice que disfrutar es un regalo de Dios. La alegría no es mundanalidad. Es fruto del Espíritu. Sin embargo, muchos se sienten culpables cuando ríen, cuando celebran, cuando la vida se siente ligera. Dios nunca dijo que sufrir era requisito de santidad. La alegría no compite con la devoción. La confirma. La sexta carga es sanar lentamente. Pedro no fue restaurado emocionalmente de un día para otro. La sanidad fue progresiva. El crecimiento tomó tiempo. Dios nunca exigió sanidad instantánea. El proceso no es fracaso. Es formación. Y finalmente, la séptima carga. El silencio. Jesús cayó ante Pilato. Pedro aprendió cuándo hablar y cuándo guardar silencio. El silencio no es negación. A veces es sabiduría. A veces es confianza. Dios nunca llamó pecado al silencio. La vida de Pedro nos enseña algo esencial. Muchas de las cosas por las que los creyentes se castigan no son pecado. Son temporadas. Y cuando Pedro soltó la culpa que Dios nunca le dio, se convirtió plenamente en quien siempre fue llamado a ser. ¿Alguna vez sentiste que, aunque amas a Dios, algo dentro de ti sigue tenso, como si siempre estuvieras a punto de fallar? Esa sensación no nace de la santidad. Nace de una confusión profunda entre la voz que transforma y la voz que acusa. Y mientras no se discierne la diferencia, muchos creyentes viven atrapados en un ciclo de culpa que nunca produce libertad. La Escritura es clara al identificar que no toda acusación interior proviene de Dios. Existe una voz que señala sin restaurar, que recuerda lo que ya fue perdonado, que insiste en definirte por tu peor momento. Esa voz se disfraza de espiritualidad, pero su fruto siempre es el mismo: miedo, distancia y parálisis. La convicción del Espíritu es específica. Apunta a algo concreto. Ofrece arrepentimiento y, una vez que hay respuesta, trae paz. La condenación, en cambio, es vaga y persistente. No dice esto necesita cambiar, dice tú no eres suficiente. No conduce al Padre. Te mantiene escondido. Por eso la palabra declara que en Cristo no hay condenación. No como consuelo emocional, sino como realidad legal. El caso fue cerrado. Sin embargo, muchos creyentes siguen viviendo como si estuvieran en libertad condicional espiritual, siempre intentando demostrar que esta vez sí merecen gracia. Esa mentalidad produce una vida de fe agotada. La oración se vuelve actuación. La adoración se vuelve esfuerzo. La obediencia se vuelve temor. David entendió algo que muchos olvidan. Cuando pecó, se arrepintió con honestidad. Confesó con claridad. Y después pidió que le fuera restaurado el gozo. No pidió castigo continuo. No pidió vivir avergonzado.
Entendió que Dios no exige autoflagelación emocional como prueba de sinceridad. Cuando Dios perdona, elimina la culpa. No parcialmente. No temporalmente. La quita por completo. Recordar constantemente lo que Dios decidió olvidar no es humildad. Es incredulidad en la suficiencia de la gracia. La verdadera humildad no se basa en autodesprecio, sino en aceptar la evaluación de Dios sobre tu vida. Muchos creyentes creen que recordarse diariamente sus errores los mantendrá cerca de Dios. Pero la Escritura muestra lo contrario. El Espíritu recuerda quién eres ahora, no quién fuiste antes de la cruz. Su función no es mantenerte en acusación, sino guiarte, santificarte y afirmarte en la verdad. Cuando la culpa no produce cambio, sino estancamiento, no viene de Dios. Cuando no conduce a arrepentimiento específico, sino a vergüenza generalizada, no viene del cielo. Cuando te empuja a esconderte en lugar de acercarte, no es la voz del Padre. Aquí es donde comienza la libertad real. Cuando dejas de confundir peso con piedad. Cuando reconoces que Dios no te habla para aplastarte, sino para levantarte. Algo se afloja en el interior. La respiración se vuelve más profunda. El alma deja de defenderse. La relación con Dios recupera ternura. La culpa falsa mantiene el sistema interior en alerta constante, siempre esperando juicio. Con el tiempo, eso produce ansiedad espiritual, agotamiento emocional y una imagen distorsionada de Dios. Pero la justicia de Dios siempre camina acompañada de paz. La verdad siempre libera. Y mientras esta verdad se asienta, el Espíritu comienza una obra suave pero firme. No para exponerte, sino para aliviarte. No para señalarte, sino para devolverte descanso. Porque Dios nunca te llamó a vivir bajo sospecha. Te llamó a vivir seguro en su amor. Y si la pesadez que has cargado durante años nunca fue señal de madurez espiritual, sino de una mentira aceptada sin darte cuenta. Muchos creyentes han confundido presión con devoción. Pensaron que vivir tensos demostraba reverencia. Que vivir cansados probaba compromiso. Pero el Señor está aclarando algo importante, esa carga no vino de Él. Has estado arrepintiéndote por temporadas. Pidiendo perdón por procesos. Castigándote por crecer lentamente. Y el cielo ha estado esperando que dejes de repetir lo que la cruz ya resolvió. El Padre no está de pie sobre ti, evaluando cada paso con decepción. Está caminando a tu lado con paciencia. Él conoce tu fragilidad. Conoce las noches silenciosas. Las preguntas que nunca te atreviste a decir en voz alta. Y no se ofende por ellas. No se aleja por tu cansancio. No se decepciona por tu humanidad. Al contrario, se acerca. Hay una restauración de permiso ocurriendo ahora mismo. Permiso para respirar sin culpa. Permiso para descansar sin miedo. Permiso para disfrutar sin sospecha. Permiso para sanar sin fecha límite. Permiso para decir no sin condenarte. Permiso para guardar silencio sin acusarte. Muchos no están estancados por desobediencia, sino por creer una definición equivocada de santidad. El Espíritu está rompiendo acuerdos con esas mentiras. No estás atrasado. No estás descalificado. No eres una decepción en proceso. Eres amado, llamado y sostenido. El mismo Jesús que preparó desayuno para Pedro te está invitando de nuevo al fuego. No para interrogarte, sino para recordarte quién eres. La culpa que te siguió como sombra está perdiendo su voz. No tienes que cargar lo que Dios ya soltó. La gracia no es Dios bajando el estándar. Es Dios capacitándote para vivir desde el amor y no desde el miedo. Es fuerza suave. Es dirección sin violencia interior. Es obediencia nacida del descanso. Recibe esta verdad. Caminar con Dios no fue diseñado para ser asfixiante. El camino estrecho no es pesado. Es libre. Y lo que Dios está sanando en ti no termina en ti. Se convertirá en luz para otros.
Lo que hoy se libera en tu interior mañana será testimonio. La paz que recuperas se volverá guía. La libertad que experimentas será refugio para otros cansados. Permanece aquí. Aún hay más verdad por revelarse. Y lo que viene no es corrección dura, sino afirmación profunda. Dios no te llamó a vivir condenado. Te llamó a vivir perdonado, seguro y en paz. ¿Alguna vez sentiste que, aunque sabes que Dios te ama, algo dentro de ti sigue esperando un castigo que nunca llega? Esa espera silenciosa es una señal clara de que la culpa falsa aún intenta gobernar. No grita. No se impone con fuerza. Simplemente permanece, como si fuera prudente no relajarse del todo, por si acaso Dios todavía no ha terminado de corregirte. Pero la Escritura no presenta a un Dios que mantiene a sus hijos en suspenso. Presenta a un Padre que disciplina para restaurar, no para dejar heridas abiertas. Cuando Dios trata con algo en tu vida, lo hace con propósito y dirección. Nunca deja el alma en incertidumbre permanente. La condenación siempre es general. Te hace sentir mal sin decirte por qué. Te mantiene en deuda emocional. La convicción, en cambio, es específica y temporal. Señala algo concreto, ofrece arrepentimiento y, una vez que hay respuesta, trae descanso. Si la carga no se alivia después de arrepentirte, no viene de Dios. Muchos creyentes siguen pidiendo perdón por cosas que ya fueron limpiadas. Vuelven una y otra vez a la misma herida, creyendo que insistir en el dolor demuestra sinceridad. Pero el cielo no se impresiona con la autoinculpación. Se deleita en la fe que recibe lo que Cristo ya ganó. El Padre no necesita que te recuerdes constantemente lo indigno que eres. Él sabe perfectamente quién eres sin Cristo y quién eres ahora en Él. Vivir recordándote lo viejo no es madurez espiritual. Es vivir mirando atrás cuando Dios te está llamando hacia adelante. La Escritura dice que Dios quita el pecado y no lo vuelve a traer a memoria. Sin embargo, muchos creyentes se convierten en los principales acusadores de su propia vida. No porque Dios lo pida, sino porque aprendieron que la dureza consigo mismos era señal de compromiso. Pero la dureza nunca fue fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es paz, gozo, paciencia, dominio propio. Ninguno de ellos crece en un corazón que vive bajo presión constante. La transformación verdadera no nace del miedo, nace del amor. Jesús no murió para perdonarte y luego dejarte condenado por dentro. La cruz no fue incompleta. La gracia no fue provisional. Cuando Dios perdona, no deja residuos de culpa para motivarte. Él motiva desde la identidad, no desde la amenaza. Y cuando esto comienza a asentarse, algo cambia en la manera de acercarte a Dios. La oración deja de ser defensiva. Ya no vienes a explicarte. Vienes a descansar. La adoración deja de ser esfuerzo. Se vuelve respuesta natural. La obediencia deja de ser obligación. Se convierte en deseo. Esto no es permisividad. Es alineación. No es rebajar la santidad. Es devolverla a su lugar correcto. La santidad bíblica no aplasta. Libera. No asfixia. Sana. Y mientras esta verdad se afianza, el Espíritu sigue quitando capas de culpa que nunca te pertenecieron. No de golpe, sino con paciencia. Porque Dios no te arranca cargas. Te enseña a soltarlas. Permanece atento. Lo que estás sintiendo no es debilidad. Es alivio. Es el peso cayendo. Es el alma recordando cómo se siente caminar con Dios sin miedo. Y si muchas de las cosas que pensaste que te hacían menos espiritual eran, en realidad, parte del proceso que Dios estaba usando para formarte. El reino de Dios no se construye sobre la negación de la humanidad, sino sobre su redención. Dios nunca pidió que dejaras de sentir, de cansarte, de procesar. Pidió que no cargaras solo lo que Él ya decidió llevar por ti. La falsa culpa te dice que siempre deberías estar mejor, más fuerte, más firme. El Espíritu te recuerda que el crecimiento real es progresivo.
que la sanidad no es instantánea, que la madurez no ocurre en línea recta. Pedro no se convirtió en el líder firme de un día para otro. Caminó procesos. Aprendió. Tropezó. Y Dios nunca se sorprendió por ello. Muchos creyentes se avergüenzan por seguir sanando, por seguir aprendiendo, por no haber superado ciertas etapas. Pero Dios no avergüenza el proceso. Él lo acompaña. La vergüenza no acelera la sanidad, solo la bloquea. También hay quienes cargan culpa por guardar silencio, por no explicar todo, por no defenderse. Pero Jesús cayó cuando hablar no iba a producir verdad. El silencio no siempre es miedo. A veces es sabiduría. A veces es confianza. A veces es descanso interior. Dios nunca llamó pecado al silencio cuando nace de paz. Pedro aprendió cuando hablar con valentía y cuando callar con discernimiento. Ambas cosas formaron parte de su liderazgo. La fe no siempre se expresa en palabras. A veces se expresa en quietud. Y hay algo más que el Espíritu quiere aclarar. La libertad que Dios te da no es solo para tu bienestar personal. Es para que otros vean un camino distinto. Un camino donde la fe no oprime. Donde la obediencia no consume. Donde la santidad no destruye la alegría. Cuando sueltas la culpa falsa, no te vuelves menos comprometido. Te vuelves más íntegro. Más presente. Más sensible a la voz de Dios. La ligereza espiritual no es superficialidad. Es confianza. Dios no está interesado en creyentes tensos. Está formando hijos seguros. Personas que saben quiénes son aun cuando fallan. Personas que caminan firmes porque descansan en gracia, no porque viven vigilándose. Lo que el Espíritu está haciendo ahora es reposicionar tu corazón. De la autoprotección al descanso. De la sospecha a la confianza. Del miedo a la intimidad. Y ese cambio es profundo. Si has vivido mucho tiempo bajo presión espiritual, la paz puede sentirse extraña al principio. Incluso incómoda. Pero no la rechaces. La paz es señal de alineación. Es fruto de verdad. Dios no te está quitando algo bueno. Te está devolviendo algo que nunca debiste perder. La ligereza del caminar con Él. La libertad de saberte amado. La seguridad de saberte sostenido. Permanece aquí. Lo que viene ahora no es solo revelación, es invitación. Una invitación a responder, a soltar, a caminar diferente. No desde la culpa, sino desde la gracia que transforma. ¿Y si la libertad que tanto has pedido a Dios no llega cuando haces más, sino cuando sueltas lo que nunca te pidió cargar? Hay una obra suave que el Espíritu está haciendo ahora mismo. No es ruidosa. No es dramática. Es profunda. Está levantando peso del pecho, desatando nudos invisibles, corrigiendo una idea equivocada de lo que significa caminar con Dios. Muchos han vivido tanto tiempo con culpa constante que la confundieron con fe. Pensaron que ese peso era señal de compromiso. Que esa tensión demostraba reverencia. Pero el Señor está diciendo con claridad que esa carga no nació en su corazón. Has estado arrepintiéndote de procesos. Pidiendo perdón por sanar despacio. Disculpándote por necesitar descanso. Castigándote por crecer en etapas. Y el cielo ha esperado pacientemente a que dejes de repetir lo que la cruz ya resolvió por completo. El Padre no está evaluando tu desempeño con decepción. Está caminando contigo con ternura. Conoce tu fragilidad. Conoce tus preguntas. Conoce los momentos en que dudaste en silencio. Y no se alejó por eso. Nunca lo hizo. Hay una restauración de permiso ocurriendo ahora. Permiso para respirar sin culpa. Permiso para descansar sin sentirte menos espiritual. Permiso para disfrutar sin sospecha. Permiso para sanar sin fecha límite. Permiso para decir no sin autocondenarte. Permiso para guardar silencio sin acusarte.
Muchos no están detenidos por desobediencia, sino por una definición incorrecta de santidad. Pensaron que ser santo significaba vivir vigilándose constantemente. Pero la santidad bíblica nace del amor, no del miedo. Se sostiene por gracia, no por presión. El mismo Jesús que preparó desayuno para Pedro te está invitando de nuevo al fuego. No para interrogarte. No para recordarte fallas. Sino para mirarte con la misma compasión y recordarte quién eres ahora. Amado. Llamado. Restaurado. La culpa que te siguió como una sombra está perdiendo su voz. No necesitas cargar lo que Dios ya soltó. No necesitas pagar lo que ya fue pagado. La gracia no es indulgencia barata. Es poder para vivir libre por dentro. Recibe esta verdad con mansedumbre. El camino con Dios nunca fue diseñado para asfixiarte. El sendero estrecho no es pesado. Es claro. Es firme. Y es libre. Lo que hoy se libera en tu interior no termina contigo. Se convertirá en luz para otros. La paz que recupera será guía. La libertad que experimentas será refugio. Dios no está terminando algo en ti. Está comenzando algo más sano, más firme, más verdadero. Si has permanecido hasta aquí, hay algo que tu corazón ya sabe. No estás buscando excusas. Estás buscando verdad. Y eso dice mucho de ti. Dice que tu fe es sincera. Que tu deseo de agradar a Dios es real. Y que estás listo para caminar con Él desde la libertad, no desde el temor. Si este mensaje tocó algo profundo en tu interior, no lo guardes en silencio. Permite que esa verdad se afirme. Puedes hacerlo de una manera sencilla, pero significativa. En tu corazón, y también con tus palabras. Declara con intención que eliges la verdad de Dios sobre la culpa que no viene de Él. Y si conoces a alguien que ama a Dios, pero vive cansado por dentro, atrapado en autoexigencia, compartiendo fe pero cargando peso, comparte este mensaje con esa persona. A veces, una verdad escuchada a tiempo es la respuesta a una oración que nunca se atrevieron a decir en voz alta. Cuando eliges apoyar mensajes que traen claridad y no condenación, te conviertes en parte de algo más grande. No es solo presionar un botón. Es extender la palabra a lugares donde tú no llegarías por ti mismo. Es permitir que otros descubran que Dios no está enojado con ellos. Si decides quedarte cerca, este es un espacio donde la fe no se vive con presión, sino con dirección. Donde crecer no significa agotarse. Donde caminar con Dios vuelve a sentirse posible, humano y lleno de gracia. Y si hoy te encuentras en una temporada donde Dios parece callado, distante o difícil de escuchar, recuerda esto. El silencio no es ausencia. A veces es profundidad. A veces es preparación. A veces es amor trabajando sin ruido. Dios nunca te llamó a vivir condenado. Te llamó a vivir perdonado, seguro y sostenido en su amor. No necesitas vigilarte constantemente para permanecer cerca de Él. Ya estás en Él. Quédate con esta verdad. Camina con ella. Permite que transforme la manera en que oras, obedeces y descansas. Porque lo que hoy comienza como alivio se convertirá en una vida más libre, más firme y más llena de Dios. Quédate. Escucha. Crece. Esto no termina aquí. Apenas comienza.